Ok. Jerusalén, el epicentro, es el tema de este día. Voy a leer lo que anteriormente había leído en otra grabación para que podamos entender dentro de qué contexto están sucediendo todas las profecías. Todo el mundo nos damos cuenta que esto estaba sucediendo de una manera muy rápida, una cosa tras otra. ¿Por qué? Bueno, generalmente todos sabemos de que es el tiempo del cumplimiento de las profecías. Pero la palabra de Dios es más específica que esto. Voy a leer lo siguiente. Jerusalén, el epicentro. Todos los que amamos a Israel hemos hecho nuestros esa escritura. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Jerusalén, el epicentro. Si alguien ya lo escuchó, no le hace, porque la repetición es la ley del aprendizaje. Aquí está el mensaje. Lo que sucede, lo que se cumple, lo que se dice y lo que se hace. Voy a añadir una palabra más. Todo lo que sucede, todo lo que se cumple, todo lo que se dice y todo lo que se hace en relación con Jerusalén, sea positivo o negativo, tiene siempre efectos y repercusiones profundas y aún radicales. Repito, todo lo que sucede, lo que se cumple, lo que se dice, lo que se hace en relación con Jerusalén, positivo o negativo, tiene siempre efectos y repercusiones profundas y aún radicales dentro de Israel mismo, en la iglesia, tiene repercusiones en los gobiernos de la tierra y hasta en un mundo incrédulo y pagano. Y aún tiene repercusiones en nuestras propias vidas. Okay. Lo que acabo de decir es que Jerusalén ha de ser bastante importante para que afecte todo lo que se dice, lo que se hace, lo que sucede, lo que ocurre, positivo o negativo, en Jerusalén, repercute a toda la humanidad. Ahora, antes de seguir leyendo, voy a hacer mención de un acontecimiento que ocurrió hace 2000 años. Y este acontecimiento es el acontecimiento más importante, más significativo. Si ustedes se fijan, dije que lo que ocurre en Jerusalén no solo afecta a los gobiernos, no solamente afecta al mundo, a Israel, a la iglesia, sino que aún afecta a nuestras propias vidas individuales. Esto es importante comprender para entender las escrituras o las profecías. Voy a mencionar un evento. Ahora, ¿cuántas cosas no han sucedido? ¿Cuántas cosas en Jerusalén? ¿Cuántas cosas no se han dicho de Jerusalén? ¿Cuántas cosas no han ocurrido en Jerusalén durante en los siglos, en el transcurso de los siglos? Pero voy a nombrar solamente uno, porque pudiera nombrar uno y otro, docenas quizás, docenas y cientos de cosas, pero voy a mencionar solamente uno para comprobar mi punto. Suena como una exageración lo que estoy diciendo, pero no lo es. Y lo siguiente va a comprobar lo que estoy diciendo, que afecta todas las áreas de la humanidad. Gobiernos, se levantan reinos, caen reinos, suceden cosas, ocurren terremotos, ocurren guerras, todo en relación con Jerusalén, porque Jerusalén es el epicentro del mundo, es el ombligo de la tierra. Un evento, aquí está, que ocurrió hace casi 2000 años, el evento más importante que ha ocurrido en la historia de la humanidad.
y que ha afectado el destino de millones de humanos, positivo o negativo. Por causa de ese evento que ocurrió hace 2000 años, estamos hoy aquí, yo estoy aquí en pie hoy, hablando de la palabra de Dios. Estamos hoy, en este día, aquí en casa de unas hermanas muy amadas, la familia Medina, la hermana María Medina, su hermana y su hija. Y anteriormente nos había tocado hacer grabaciones a ellas también, todo lo que ellas están viviendo, y todos los que me están escuchando, los gobiernos, la gente lo sabe, no lo sabe, de todos modos, lo que ocurrió hace 2000 años ha afectado a todo mundo, ha afectado el destino. Y lo que ocurrió fue el Calvario, la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, donde Él murió, fue sepultado y resucitó, descendió a las partes más bajas de la tierra y venció a la muerte, venció al infierno, y Él dijo: yo tengo las llaves, yo tengo el poder, las llaves de la muerte y del infierno, y he aquí que vivo por siglos de siglos. Y por causa de su sacrificio, millones han aceptado ese sacrificio y creído en Él y recibido el perdón de pecados que viene por la sangre que se derramó en el Calvario. Y también han sido afectadas las vidas de millones que han rechazado la salvación por el Calvario. Ahora alguien dirá: pues ya sabemos eso, pero escuchen lo que voy a decir. ¿En dónde ocurrió ese evento? ¿En dónde se llevó a cabo? Se llevó a cabo no en París, no en Londres, no en la capital de México, no en Washington, D.C., no ocurrió en Tokio, Japón, no ocurrió en Rusia, sino que ocurrió ¿en dónde? En una ciudad llamada Jerusalén. Es ahí, eso no es coincidencia. Dios escogió que en la ciudad de Jerusalén ocurriera el evento más portentoso en la historia de la humanidad hasta este día. Porque viene otro evento más adelante que va a ser tan grande y tan tremendo que va a sacudir no solamente la tierra, sino que el mismo universo. La segunda venida de Cristo. Todo ojo le verá, los mismos cielos serán conmovidos, el universo va a ser conmovido porque va a aparecer el Rey de Gloria, el Señor Jesucristo, en su segunda venida. ¿Y a dónde va a regresar? Leamos la Biblia. Y dice la Biblia: y afirmaránse en aquel día, en su segunda venida, afirmaránse sus pies sobre el monte de las olivas, en la ciudad de Jerusalén. Una vez más, la ciudad de Jerusalén es donde ocurren los eventos más portentosos y tiene que ver con toda nuestra vida. Así que nadie puede negar que Jerusalén es una ciudad de importancia suprema. Y les voy a decir que Jerusalén no solamente tiene influencia sobre el planeta Tierra y los gobiernos de la Tierra, Jerusalén tiene influencia hasta en el mismo tercer cielo. Emana las repercusiones de lo que ocurre en Jerusalén hasta el tercer cielo, y se los voy a comprobar una vez más. He aquí, el día del Señor viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti. 14 Zacarías. Porque yo reuniré todas las naciones, gentes, en batalla contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Esto es futuro. Esto estoy leyendo Zacarías capítulo 14, versículo 1. Esto no es algo que ya ocurrió. Esto es algo que va a suceder, algo que va a pasar. Este es un evento en que todas las gentes y naciones
hacen guerra en contra de Jerusalén. Y la ciudad es tomada. Pero cuando llega a ese punto, el Señor, que está donde quiera, pero que está visiblemente en el tercer cielo, responde. O sea que hay una gran crisis en Jerusalén. Hay una gran crisis en Jerusalén. Y por causa de la gran crisis que hay en Jerusalén, leemos el siguiente verso que dice: después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. O sea, ¿qué es lo que provoca la segunda venida de Cristo? Lo que provoca la segunda venida de Cristo es una crisis en Jerusalén, que Él es movido a descender, a regresar para defender a su ciudad. Es donde leemos el siguiente verso: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas que está frente a Jerusalén al oriente. La segunda venida de Cristo, el Calvario, ocurren todas en Jerusalén. Entonces, lo que estamos mirando hoy, mis estimados hermanos, este día domingo, se votó en Jerusalén un nuevo gobierno y quedó expulsado Benjamín Netanyahu, quien fue primer ministro por 12 años. Esto es otro paso hacia adelante en la marcha de la profecía. Y todo está en respuesta en relación con Jerusalén. Lo que ocurrió entonces hace 3 años, como ya antes lo he mencionado, son las repercusiones de lo que ocurre en Jerusalén. La pandemia, cambio de gobierno en Estados Unidos, ahora cambio de la guerra en Israel, y luego después ahora de nuevo este cambio radical, una cosa tras otra, cosa tras otra. Voy a solamente en 5 minutos a decir lo último. Esto es importante porque si no, no podemos comprender, no podemos entender lo que está ocurriendo. Cuando ocurre una cosa, cuando ocurre un solo evento en la ciudad de Jerusalén, cuando ocurre un solo evento, tiene repercusiones alrededor del mundo y aún nuestras propias vidas son afectadas. Ahora sí voy a acabar de leer esto. Escuchen bien. Esto es muy importante. Lo que sucede, lo que se cumple, lo que se dice, todo lo que se hace en relación con Jerusalén, positivo o negativo, tiene siempre efectos y repercusiones profundas y aún radicales dentro de Israel mismo, en la iglesia, en los gobiernos en la tierra y en un mundo incrédulo y pagano y aún en nuestras propias vidas. Ahora escuchen bien, si un solo evento o un acontecimiento relacionado con Israel y Jerusalén tiene efectos que repercuten alrededor del mundo, desde gobiernos nacionales hasta vidas individuales. Si un solo evento tiene efectos y repercusiones, ¿qué no sucederá cuando ocurren 2 eventos mayores? En 2 años consecutivos, en Israel como nación y Jerusalén como capital del Estado de Israel, si un evento tiene grandes repercusiones, ¿qué no sucederá cuando ocurren 2 consecutivas? En un año y en otro año. 2 eventos grandes, portentosos en Israel, en Jerusalén. Esto lo escribí hace un mes, más o menos. Pero hace una semana y media o 2 semanas que entendí algo más todavía. Si un solo evento causa grandes repercusiones proféticas, un solo evento en Jerusalén, ¿qué no sucederán cuando hay 2? Pero hace 2 semanas comprendí algo más todavía. No 2. ¿Qué no sucederá si ocurren 4 cosas consecutivas en Jerusalén, en Israel? Va a haber efectos tremendos. Aquí está.
Esto es precisamente lo que sucedió en los años 2017. Pero antes de que lea esto, cuando algo sucede en Jerusalén, no nomás tiene repercusiones por ese momento, no, tiene repercusiones que duran por años. Y cuando ocurre algo más, se empalman esas repercusiones. El Calvario ocurrió hace 2000 años y todavía, hoy, hasta esta fecha, estamos viendo los resultados del Calvario. Todavía hay gente que está siendo salva por causa del Calvario, lo que hizo Cristo en la cruz hace 2000 años en Jerusalén. Todavía hay gente que se está condenando porque rechaza el regalo de Dios en el Calvario que Él hizo en Jerusalén. Digo esto porque lo siguiente que voy a decir es algo que ocurrió hace 2 años, poquito más de 2 años. Cuando suceden más de 2 cosas, más de un evento, y estoy citando, entendí que no eran 2, eran 4 eventos. Si uno tiene repercusiones que no causarán 2, ahora 4, aquí está. Esto es precisamente lo que sucedió en los años 2017 y 2018. Jerusalén cumplió y celebró en el 2017 50 años como capital del Estado de Israel. Celebró su primer jubileo. Desde el 1967 al 2017, 50 años. ¿Cuándo ocurrió esto? En el 2017. Y luego el siguiente año, Israel cumplió y celebró 70 años como nación. 1948 hasta el 2018. Así que en el 2017 celebraron 50 años de la ciudad de Jerusalén como capital de Israel, y el siguiente año celebraron 70 años como nación. 2 eventos portentosos, uno y el otro el siguiente año. Pero esos son los 2. ¿Cuáles son los otros 3 y 4? Los otros son estos. El regalo para Israel por hecho de estos 2 sucesos históricos y proféticos fue otorgado por el presidente Donald Trump, quien fue movido por la mano de Dios como un Ciro moderno en el 2017 a reconocer a Jerusalén como la capital eterna del Estado de Israel. Ahí está, número 3. En el 2017, aparte de la celebración, el presidente Trump reconoció a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Y al siguiente año, en 2018, Israel celebró 70 años de ser nación. Y en el 2018, el presidente Trump mudó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. 4 eventos portentosos que ocurrieron. Voy a terminar en 3 minutos. Escuchen bien. Estos 4 portentosos eventos proféticos y positivos, aquí está, consecuentemente desataron a principios del año 2020. Aquí están las consecuencias y los resultados y las repercusiones. La primera plaga mundial en la historia humana. Y una avalancha de cumplimientos proféticos que han simbrado y continúan simbrando al planeta Tierra hasta hoy. La primer plaga mundial ocurrió, Jerusalén fue 2018, al principios de 2020, un año después, la primer plaga. Después de estos 4 eventos en Jerusalén, la primer plaga mundial. Al año, el gran cambio y fraude que hubo aquí en las elecciones de los Estados Unidos, y entró un gobierno totalmente en contra de la palabra de Dios. Es otro evento que ocurrió después de la plaga, el cambio de gobierno aquí en Estados Unidos. Después de ese cambio de gobierno, ¿qué es lo que ocurrió? Otros eventos más, muchos más se van a ocurrir, pero el otro portentoso fue, ¿qué fue? Fue la guerra en Israel de 10 días. Y esa guerra fue única por esto. No es la primera guerra que ha habido con Gaza, pero es la primera guerra con Gaza en que avientan lanzan cohetes a la ciudad de Jerusalén. Nunca se había hecho
esto. Lanzan cohetes en contra de Jerusalén. ¿Y qué acabamos de ver? Este mismo día estamos viendo otro cambio radical, porque lo que sucede en Israel tiene repercusiones primeramente en Israel. Lo que sucede en Jerusalén tiene repercusiones en Israel. Que este día hemos atestiguado el cambio radical de gobierno que ha habido en Israel. Van transcurriendo rápidamente todos los eventos proféticos. ¿Cuál es la reacción nuestra? Es: levántate y resplandece, que ha llegado tu luz. Ese es tiempo. La iglesia no debemos estar relajados, sino que debemos más que nunca estar alertas. Estamos peleando una guerra, y sé que los que me están escuchando, de mis hermanos, muchos se han preguntado: ¿por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? ¿Por qué está pasando en mi vida, en mi familia, estas cosas que no podemos explicarlas? Son las repercusiones. No estás solo, mi hermano. Este gemido lo he escuchado de uno y otro y otro. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No podemos orar. Estamos luchando para orar. Estamos batallando como nunca. ¿Qué está sucediendo? No pienses que tú estás luchando solo. Es que está en la guerra. Cuando Jerusalén está en convulsiones, en dolores de parto, todo el mundo sentimos los efectos. Eso es lo que está ocurriendo. No temamos, Dios está con nosotros en medio de todo. Él ha dicho: no se adormecerá el que guarda a Israel, es el que guarda a su pueblo. Pero digo esto porque es muy importante, porque son miles y miles de cristianos que han perdido su fe. En la pandemia muchos dejaron de asistir a los servicios, a los cultos. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Hay un cierre, se está sacudiendo el mundo. Y Jerusalén es el ombligo de la tierra, el epicentro. Dios les bendiga y les guarde. La siguiente sesión voy a comenzar a cubrir los 7 sellos del Apocalipsis, después las 7 trompetas y las siete copas de ira que habla la palabra de Dios. Me han preguntado muchos en qué punto estamos, y vamos a comenzar con los 7 sellos. Así que mi deseo es que Dios les bendiga y les guarde. Adelante, mantengamos los ojos abiertos, estemos alertas y entendamos y creamos que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigamos orando por Israel. Pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Dios les bendiga, es mi deseo.